vamos a iniciar con esta sesión que tiene por título Alérgenos intramuros. Yo soy la doctora Alejandra Canel Paredes, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a mi profesor asesor, el doctor Carlos Macuset, por su asesoría y ayuda durante la elaboración de esta sesión. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la introducción. Sabemos que una persona, y sobre todo pues en estas épocas en las que estamos viviendo ahorita, permanece la mayor parte de su día ya sea en el trabajo, en la escuela o en casa. Y esto que ha provocado pues un aumento en la exposición a los aeroalérgenos de interior. Entonces, estos alérgenos de interior entran a nuestro cuerpo a través de la inhalación, ya sea en el hogar, en el trabajo o en la escuela, y sobre todo al hacer ciertas tareas domésticas, como por ejemplo hacer las camas, la limpieza con la aspiradora, también pues en pacientes que interactúan con cría de animales y pues en los reservorios que tenemos en los hogares. Ahora, el tamaño de estas partículas es muy importante porque va a influir en dos factores. El primero es el lugar en donde se deposita, porque recordemos que partículas que son mayores a 10 a 20 micrómetros generalmente van a ser retenidas en la nariz o en la vía aérea superior y van a producir pues síntomas de rinitis alérgica. En cambio, las partículas que son menores a 10 micrómetros, como son tan pequeñas, sí pueden llegar hasta el árbol bronquial inferior y producir síntomas de asma. La otra característica importante sobre el tamaño, pues es el tiempo en el que se mantienen suspendidas. ¿Por qué? Pues nuevamente, partículas que son más grandes, pues obviamente, por ejemplo, como las del ácaro, van a estar más pesadas y van a caer más rápido hasta depositarse en las superficies. Por el contrario, partículas más pequeñas, como la de los animales, o sea, los perros y los gatos, pues van a flotar, van a quedar suspendidas más tiempo en el aire y que va a producir que pues las personas inhalemos con mayor, o sea, estemos expuestas por un tiempo más prolongado y a cantidades mayores a estos alérgenos. Entonces, hay varios tipos de alérgenos de interior y el polvo de la casa es el principal pues, reservorio, por así decirlo, de estos alérgenos de interior. Y este polvo está compuesto por materia tanto inorgánica como orgánica, como virus, bacterias, hongos, pero los principales que van a producir un aumento en las enfermedades alérgicas van a ser los ácaros del polvo doméstico, el cabello o el pelo de perros y gatos. Ay, no sé por qué se está pasando, perdón. Los insectos como las cucarachas, los hongos y, bueno, ciertos pólenes, pero sobre todo los que están, pues las plantas que están dentro de casa. Entonces, este polvo puede contribuir de manera muy importante al desarrollo de enfermedades alérgicas, sobre todo de rinitis alérgica, asma y también de dermatitis atópica, y con menos frecuencia también pueden producir síntomas de conjuntivitis y de urticaria, y más raramente, pero sí está descrito, síntomas de de anafilaxia después de estar expuestos a ciertos alérgenos de este tipo, como vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, vamos a empezar ahora sí con el ácaro del polvo doméstico. El ácaro del polvo doméstico es una causa muy importante de alergia en todo el mundo, sobre todo de las tres que mencioné: rinitis alérgica, dermatitis atópica y asma. Y aunque su importancia como fuente de alergia fue ya pues identificada, por así decirlo, desde la década de 1920, este no pudo ser identificado hasta 1967, cuando en los Países Bajos se obtuvo como muestras de polvo de casas de los Países Bajos, y fue cuando hasta entonces con el microscopio pudieron evidenciar al ácaro de polvo doméstico. Y esto fue un suceso como muy importante o muy dramático, por así decirlo, porque este fue el primer alérgeno perenne que estuvo bien definido, que antes pues no se sabía que existía. O sea, sabía que el polvo producía síntomas, pero no sabían qué agente era. Entonces fue hasta 1967 cuando por fin se pudo identificar. Ahora, ¿cuál es la forma de exposición de este alérgeno? Bueno, la mayoría va a ser por inhalación, pero sí se ha visto ciertos casos cuando hay, por ejemplo, harinas contaminadas con estos animales o estos artrópodos, que produce este síndrome que se llama el síndrome de los panqueques, en el que produce síntomas de anafilaxia después de la ingestión de estos alimentos. Ahora, también los niños, o sea, es una forma menos frecuente la ingestión, pero también es frecuente sobre todo en los niños porque pues ellos están gateando o ellos están agarrando los juguetes que estaban en el piso o están con los peluches, entonces luego se lo meten a la boca. Entonces, bueno, también la ingestión es una forma no tan común, pero también posible sobre la sensibilización a estos ácaros. Y también se ha visto que la sensibilidad puede ocurrir a través de una barrera cutánea deteriorada.
Ahora, se ha sugerido que el umbral de polvo que produce síntomas, o sea, es decir, que es el que va a producir alergia clínica, es mayor a 10 microgramos por gramo. Es mayor a 2 para sensibilización, pero el que nos importa es el de mayor a 10 microgramos por gramo. Entonces, bueno, aquí tenemos el origen, por así decirlo, de los ácaros de polvo doméstico. Las principales fuentes de alérgenos de interior de origen no mamífero van a pertenecer a este filum, que es el filum Arthropoda. Y de ahí se dividen en otras 5 clases, pero las 3 más importantes son estas que están aquí, que son los insectos, los arácnidos y los crustáceos. Y estos son los más importantes porque pues son los que más van a producir enfermedades alérgicas. Las primeras 2, que son los insectos y los arácnidos, pues como ya mencioné, son de forma inhalada, y los crustáceos van a ser relevantes porque van a producir síntomas de alergia alimentaria. Bueno, entonces de estas 3, pues el género que a nosotros nos va a importar, bueno, es la subclase de ácaros y después la orden de Astigmata, y de aquí van a estar todos los ácaros tanto domésticos como los de almacenamiento. Entonces, los naranjas que puse aquí son los que son los ácaros del polvo doméstico. Los restantes son de almacenamiento, y estos pues van a ser los más importantes. Y como podemos ver, estos dos, o sea, más bien, el Dermatophagus sterinicinus farinao y el Euroglyphus mainei son de la misma orden, por así decirlo, son la misma especie, pero son de diferente familia. Y esto lo vamos a ver, es relevante porque más adelante vamos a ver, pues, en cuanto a la reactividad cruzada. Ahora, los ácaros de almacenamiento no son más importantes, sobre todo en trabajadores que se dedican al procesamiento de cereales, sobre todo, o de ciertos alimentos, o los que trabajan en granjas. Pero los domésticos son estos que están aquí en naranjita. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar un poquito más acerca de los ácaros de polvo doméstico. Estos son seres ciegos de 8 patitas, como podemos ver aquí en la imagen A, tiene 4 delante y 4 atrás, y estos se van a alimentar de restos de la piel o restos de bacterias que nosotros soltemos, pero también de hongos, ciertos insectos y ciertas bacterias que estén en la cama. Sus alérgenos van a derivar del cuerpo completo, pero también de secreciones salivares y sobre todo de las partículas de sus heces, que estas van a estar, todo esto va a ser lo que va a conformar el polvo. Y ahora, ¿cuáles son sus reservorios principales? Sobre todo, pues las camas, las alfombras, los cojines, los sofás, las cortinas, juguetes, ropa, etcétera. Pero sobre todo, su favorito va a ser las camas, porque ahí van a tener la temperatura, van a tener la humedad, van a tener el alimento, entonces ahí van a proliferar felices ellos, estos ácaros. Entonces, ¿cuánto miden? Como habíamos dicho, estos alérgenos o estas proteínas son más o menos grandes, son igual casi que los pólenes, más de 10 a 30 micrómetros, por lo cual son partículas pesadas. Y estos pueden vivir, o su ciclo de vida es generalmente de hasta 5 meses. ¿Por qué es importante esto de que sean pesadas? Porque generalmente, pues como habíamos mencionado, cuando alguien está limpiando la casa, aspirando, haciendo la cama, pues van a como que vaporizar, por así decirlo, o van a estar flotando en el aire, pero después de aproximadamente 20 minutos son pesadas y van a caer. Esto hace que pues los pacientes generalmente pues que entran a una casa que aunque esté infestada por ácaros, si no estaba recién movido ese polvo, pues no van a presentar síntomas de manera inmediata, a diferencia de lo que vamos a ver más adelante con los perros y los gatos. Entonces, por eso es importante lo que sean pesadas. Ahora, también estos ácaros van a proliferar, su ambiente ideal para reproducirse y crecer, pues van a ser ambientes cálidos y húmedos. Entonces, por cálidos me refiero a una temperatura de 18 a 30 grados centígrados aproximadamente, y por húmedos a ambientes que tengan una humedad relativa de aproximadamente 65-85%. Y esto cambia bastante. Por decir un ejemplo, el Dermatophagus steronicinus, si está a 16 grados centígrados, el que crezca de huevo a adulto tarda aproximadamente 4 meses. Y si está a 30 grados centígrados, tarda 2 semanas. Es por eso que es muy importante. Y la humedad relativa, ¿por qué es tan importante? 65-85%, o sea, que haya mucha humedad. ¿Por qué? Porque ellos no pueden ingerir agua. Ellos nada más absorben sus líquidos a través de su cuerpo, entonces por eso necesitan un ambiente húmedo para poder sobrevivir y reproducirse. Y entonces esta temperatura y esta humedad relativa hacen que este alérgeno sea considerado no solo como un alérgeno perenne, sino también un alérgeno estacional. Como podemos ver aquí en esta imagen de arriba, tengo aquí subrayado los meses de julio, agosto y septiembre. Y la línea roja y la línea morada, los dos son de ácaros, nada más que o sea, están en diferente gramo de polvo, por decir así. El rojo son los alérgenos en un microgramo por gramo, y el morados son los ácaros de polvo en 100 miligramos de polvo. Pero bueno, eso no importa tanto, lo importante es que ambos son ácaros, y como podemos ver,
pues cuando aumenta la humedad en estos meses de julio, agosto, septiembre, que es cuando comienza el verano, podemos ver cómo hay, aquí está el pico en ambas partes de los ácaros de polvo doméstico, y este pico se mantiene, por eso es perenne, y va disminuyendo poco a poco hasta ir disminuyendo, pero nunca se quita, como vemos, a finales de diciembre. O sea, después de Navidad es cuando empieza este a disminuir, pero bueno. Entonces, por eso es lo importante de la temperatura, que es como estacional y perenne. Aquí lo podemos comparar con este del Lolium, que es pues bajo, 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 y en mayo ya es el pico, cuando empieza un poco pues la humedad, ¿verdad? Entonces, bueno, esto nada más es como para compararlo y para ver que es un alérgeno, sí es perenne, pero también tiene sus picos estacionales. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la distribución geográfica, la cual varía en todo el mundo, y esto depende sobre todo de lo que acabo de decir, de las condiciones climatológicas, tanto del país o la ciudad donde esté, como también pues del hogar. Entonces, tenemos que dermatofagoides teronicinos generalmente se ve en es más abundante en regiones de Inglaterra. Dermatofagoides farinei y es más en Estados Unidos y en Nueva Zelanda. Euroglyphus mainei es sobre todo en áreas con altitudes muy elevadas como los Alpes. Y Blyoma tropicalis, como su nombre lo dice, pues sobre todo es en áreas tropicales de Sudamérica, Centro y Sudamérica. Entonces, es importante mencionar que el porcentaje de población sensibilizada puede llegar a ser tan alto como hasta el 30%. Bueno, por ahora sí vamos a hablar de los alérgenos o las proteínas del ácaro de polvo doméstico, que son los que pues, nos van a producir los síntomas. Estas especies de ácaros producen varias proteínas o varios alérgenos, por así llamarlos, cuyas funciones son varias. Pueden ser funciones enzimáticas, pueden ser funciones que están involucradas en el citoesqueleto de los animales, pueden ser funciones de unión a ligandos y pueden ser otras pues, funciones desconocidas. Los más importantes son los que están aquí marcados en negritas, y los otros, pues no es que no sean importantes, pero es que sí se ha visto que producen sensibilización, pero no se ha establecido qué tanto esta sensibilización va a desarrollar síntomas de alergia o síntomas clínicos, por eso son alérgenos menores. Entonces, bueno, vamos a hablar primero de tanto grupo 1 como grupo 2. Estos sobre todo van a estar en las partículas de heces fecales, y estos están fuertemente asociados, los dos, DERP1 y DERP2 y sus homólogos, a rinitis y a asma. Causan una sensibilización importante en los pacientes, como podemos ver aquí, 70 a 100% y de 80 hasta 100%. Estos dos son los más importantes de todos, que van a producir sensibilización en sus pacientes, y constituyen hasta un 50-60% de la IgE específica en sujetos alérgicos, o sea, contra el ácaro en sujetos alérgicos. Ahora sí vamos a hablar un poquito más específico sobre DERP1, DERF1 y BLOT1, que estas van a ser aquí, su nombre lo dice, son proteasas de cisteína. Y estas proteasas lo que van a hacer es, como aquí lo puse, escindir una molécula CD23 que está en la superficie de los linfocitos B. Y al escindir este CD23 lo que van a hacer es que aumente la producción de IgE, porque de esto, o sea, no me voy a meter en esto, pero el CD23 es como una señalización para que se empiece a producir IgE, y entonces estos la escinden y pues por eso producen mucha IgE. Y al escindir CD25 lo que van a producir pues es, van a producir también una mayor permeabilidad en la membrana celular, como ahorita vamos a ver. Y al escindir al CD25 lo que hacen es que inhiben a la interleucina 2, y eso favorece a que se vaya a una respuesta de tipo TH2 y desarrolle todos los síntomas. Por eso esta es de las más importantes. Ahora, en cuanto a DERP2 y DERF2 y BLOT2, bueno, esta es una familia de proteasas que se llaman NPC2, que también es muy frecuente la sensibilización, como habíamos mencionado, de 80 hasta el 100%, y estos van a activar al sistema inmune a través de un receptor que se llama receptor de tipo TOL tipo 4. ¿Por qué? Porque estas moléculas se parecen a esto que escribí aquí, que se llama MD2 humano, y esta MD2 humana lo que hace es unir a lipopolisacáridos de bacterias, ¿no? Entonces, como estas proteínas se parecen al MD2, pues activan a este receptor y pues van a producir toda la cascada de citocinas proinflamatorias. Después tenemos me voy a saltar hasta el DERP10 y DERF10 y BLOT10, que esta es de las más importantes para reactividad cruzada entre otras especies. Me faltó mencionar que DERP1 y DERF1 y DERP2, perdón, van a tener una importante reactividad cruzada interespecie, o sea, entre ellas dos hasta más del 80%, pero DERP10 van a ser las que es una tropomiosina, que pues acuérdense que la tropomiosina está en el citoesqueleto de varios, o en el músculo y en el citoesqueleto de varios otros invertebrados, por lo tanto este va a ser un panalérgeno
que es el responsable de la mayor reactividad cruzada entre especies. Como podemos ver aquí en esta imagen de la derecha, está aquí DERP10 y DERP10 en naranja y DERP8 y BLOT8. DERP8 no está en negritas, pero también es un alérgeno importante para reactividad cruzada. Esta es una transferasa S-de-glutatión que en menor medida, pero también influye en reactividad cruzada. Entonces, con que nos aprendamos estas dos, son las más importantes para reactividad cruzada interespecies. Y después sigue DERP11, que tampoco está subrayada en negritas, pero es muy importante porque se ha visto que los pacientes con dermatitis atópica tienen una cantidad mucho más importante que los pacientes que no tienen dermatitis atópica de anticuerpos contra DERP11. Entonces, por eso, pues sabemos todos que la sensibilización al ácaro en los pacientes con dermatitis atópica sí es muy, muy importante. Y por último está la DERP23, que esta es una proteína como peritrofina que se encuentra en el intestino de estos artrópodos y también se va a excretar en sus heces. Y este es un alérgeno mayor que también está relacionado de manera muy importante con el asma. De los alérgenos 13 hasta el 33, a excepción del 23, casi todos van a ser menores y lo que había mencionado, su relación con la clínica no está bien establecida, no así su sensibilización. O sea, sí producen sensibilización, pero síntomas clínicos no está bien establecida. Entonces, bueno, ahora vamos ahora sí a hablar sobre la reactividad cruzada. Como habíamos mencionado, si se acuerdan, este es un cachito que recorté de la tabla donde venía el origen, especies y todo, para recordar únicamente por qué era lo de la reactividad cruzada. Entonces tenemos que la reactividad cruzada entre dermatofagoides ceronicinos, Farinae y Euroglyphus maynae es alta. ¿Por qué? Pues porque son de la misma familia. Todas son de la misma especie junto con Blioma tropicalis, pero no son de la misma familia. Entonces, la reactividad cruzada entre Blioma tropicalis y los dermatofagoides pues va a ser baja. Pero recordemos esto que mencioné de atropomiosina, que es esta, la DERP10 y DERF10, como vemos es la más importante para reactividad cruzada, y la transferasa de glutatión también, que era esta, DERP8, que como vemos pues aquí hace reactividad cruzada tanto con cucarachas, mosquitos, moluscos, crustáceos, parásitos como la Anisakis simplex y las Ascaris lumbricoides, y también con el Sarcoptes scabri. Entonces, bueno, con que nos aprendamos 10 y 8 son la tropomiosina y la transferasa de glutatión, van a ser las responsables de la mayor cantidad de reacciones o reactividad cruzada, y la reactividad cruzada entre DERP1 y DERPF2 van a ser mayores al 80% entre los grupos 1 y 2. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre pues, el diagnóstico. Tenemos que la alergia a los ácaros de polvo, pues en el asma generalmente no está tan identificada así tan rápido, o sea, no es así una exposición que podamos identificar instantáneamente, por lo que les comentaba, que podemos entrar a un cuarto y pues aunque haya muchos ácaros no vamos a empezar inmediatamente con los síntomas, sino hasta que estamos o mucho tiempo ahí o que ya se están como que pues desprendiendo todas estas partículas. Entonces, generalmente pues los pacientes van a reportar síntomas al despertar o en la noche, y generalmente también va a ser durante la limpieza vigorosa de las casas. Ahora, la conjuntivitis no es un síntoma tan común, pero bueno, cuando ya nosotros tenemos identificados síntomas de rinitis y de asma en un paciente, lo primero que tenemos que hacer pues va a ser hacer unas pruebas cutáneas con extractos, sobre todo de preferencia pues estandarizados. Aquí, por ejemplo, tenemos varias opciones, pues hacemos las pruebas cutáneas a las tres, a los dermatofagoides, terenocinos, Farinae y la Blioma tropicalis. Si salen la Blioma positivo y dermatofagoides negativo, bueno, pues ya podemos hacer las medidas de evitación más la inmunoterapia y se acabó. Al revés, si nos sale Blioma negativo y dermatofagoides positivo, pues perfecto, ya, lo mismo, evitación e inmunoterapia. ¿Y qué pasa si nos salen todas positivas? Bueno, ahí, como habíamos visto en esta tabla, no es tan frecuente que haya una reactividad cruzada entre esas dos especies. Entonces, aquí sí nos podemos ir al diagnóstico molecular por componentes para los otros alérgenos. Entonces, aquí vamos a hacer al 10 y que era, acuérdense, la tropomiosina, el más importante, y al DERP1 y DERP2. Y ya, si todos salen positivos, pues damos inmunoterapia para todos. Si salen BLOT T12 y 5 positivo y esta negativa, pues ya, o sea, ahí ya vamos a ver. Esto es sobre todo pues para dar una inmunoterapia más dirigida, ¿no? Dependiendo de lo que salga. Y bueno, si salen todas, pues sí, si sale el BLO negativo y dermatofagoides positivo, pues damos únicamente al dermatofagoides. Y bueno, este sería en cuanto al diagnóstico. Y ahora vamos a hablar un poquito más acerca del tratamiento. En cuanto al tratamiento, pues bueno, sabemos que la alta exposición en la casa a estos alérgenos en los pacientes que son asmáticos y están sensibilizados, pues va a desencadenar síntomas de broncoespasmo y aumenta sobre todo la hiperreactividad bronquial, mientras que el cese de esa exposición los disminuye. Ahora, hay varios estudios al respecto
y la utilidad de estas medidas de evitación en general es controversial, pero sí se ha visto en varios estudios. Hay unos estudios que dicen que no, pero hay otros, por ejemplo, hay un estudio muy importante que se hizo en niños que se llevaron como a altitudes, valga la redundancia, muy elevadas por tiempos prolongados, y otros niños que estaban en un hospital y en estos hospitales los pasaban a un cuarto que era casi que estéril, ¿no? O sea, tenían mucha limpieza y se vio que si estaban ahí por periodos prolongados, hasta por más de 6 meses, sí iba a disminuir mucho la carga de los alérgenos y por lo tanto los síntomas, por lo que el beneficio de estas medidas de evitación sí ha sido demostrado en múltiples estudios y sí están recomendados. Ahora, el grado de evidencia, pues para unas no es tan alta como para otras, pero en general la exposición, pues el disminuir esta exposición sí se ha visto que pueda reducir los síntomas. Ahora, recordemos que la exposición puede ocurrir en cualquier lugar de la casa, pero la más importante va a ser pues la cama, porque ya habíamos mencionado, o sea, el cuarto del niño o del adulto, porque pues es ahí donde está en contacto con todos los alérgenos casi todo el tiempo. Y bueno, vamos a hablar ahora sí de las estrategias que son pues las más comunes y que las que tienen un poco más de evidencia, otras menos, pero para controlar la exposición a estos alérgenos. Se dividen en 6. El primero pues son las barreras físicas, como por ejemplo poner fundas para almohada o colchones o para el edredón. Otra pues es evitar los reservorios, como por ejemplo las almohadas, los muebles, las cortinas o superficies con tapicería rugosa. El control de la humedad, porque ya vimos que pues la humedad es como parte de su como el oxígeno para nosotros, por así decirlo. Limpiadores de aire, aspiradoras y acaricidas. Entonces vamos a hablar brevemente cada una de ellas. Empezando por las fundas de almohada y el lavado. Bueno, los ácaros, y no nada más los ácaros, sino también sus desechos, que pues son fuente importante de los alérgenos, pueden penetrar a través de las telas no tejidas. Es por eso que las telas tejidas, sobre todo las que tienen un tamaño de poro menor a 6 micrómetros, son las que van a ser pues las más eficaces, por así decirlo, para reducir la cantidad de exposición a los alérgenos. Aquí en esta imagen podemos ver, en la imagen, ¡ay! No sé por qué se cambia. En la imagen A es una tela tejida, entonces podemos ver que el ácaro pues no se está metiendo entre ellas. La imagen B es la misma, pero a una mayor escala. La imagen C es una tela no tejida, y lo que vemos que pues está hasta rotita, y pues aquí obviamente se pueden meter muy fácil. Y en la imagen D es una tela sintética, que como podemos ver hasta tiene una quemadura, ya sea por la, no sé, por la plancha o por la secadora, pero pues tiene una quemadura que donde aquí pues con mayor facilidad se pueden meter los ácaros, perdón. Entonces, se ha visto que estas fundas de telas tejidas sí producen una reducción de la carga de los alérgenos del ácaro en un 95.4 a 9 semanas y un 95.4, perdón, a una semana y 95.4 a 9 semanas en comparación con el grupo placebo, y eso se ve evidenciado con una mejoría del PEF matutino en los pacientes, por lo que esta sí se recomienda. Ahora, además de utilizar estas fundas de almohada y de edredones y de colchón de telas tejidas, también se recomienda que las sábanas se laven por lo menos una vez a la semana, y de preferencia con agua caliente a más de 55 grados centígrados para que pueda matar a todos los ácaros que estén ahí. Ahora, en cuanto a las alfombras, los muebles, las cortinas y todos estos materiales en los que los ácaros también se pueden depositar, que se consideran como un reservorio, bueno, pues se sabe que incluso las aspiradoras más modernas no pueden siempre limpiar todos los ácaros, y esto es porque tienen unas almohadillas. Me voy a regresar tantito, unas diapositivas, para que, creo que no lo dije en este diapo. Aquí podemos ver que tienen unas almohadillas en estas patitas que hace que se aferren de manera muy fuerte a las telas. Entonces hay veces que las mismas aspiradoras no pueden aspirarlos. Por eso lo recomendable pues es evitar el uso de alfombras, tapicería y juguetes de peluche. Ahora, se prefiere pues utilizar tapetes, y a la hora de limpiarlos, bueno, se prefiere que si se van a limpiar sea afuera, se golpee y se deje secando al sol, no mojarlos, porque si se moja va a estar húmedo, y acuérdense que la humedad es su oxígeno. Entonces con poquita humedad que tengan ya empiezan otra vez a reproducirse. Ahora sí, igualmente como quiera, pues se recomienda aspirarlo, porque igual pues disminuye la carga, por lo menos 2 veces a la semana, y pues también evitar el desorden para mejorar la limpieza de las superficies. Ahora, en cuanto al control de humedad, tenemos que, pues, habíamos dicho que mayor a 55%, 65% era cuando ellos empezaban a reproducirse, por lo que tener una humedad relativa menor a 45 o 50%, pues puede disminuir el crecimiento de estos ácaros. Desgraciadamente, como les mencionaba, incluso periodos breves donde la humedad suba es suficiente para que ellos ya se empiecen a reproducir. Entonces, bueno, los resultados de ensayos clínicos pues controlados, enfocados en los deshumidificadores, no han demostrado han sido mixtos, en realidad no han demostrado una eficacia pues 100%,
o no 100%, ¿verdad? Pero no han demostrado gran eficacia. Se ha visto que si se ponen en varios cuartos, o sea, deshumidificadores portátiles en varias cuartos, o sea, no nada más en el cuarto, sino también en la sala, en el comedor y en todas partes, pudieran tener un ligero beneficio, pero igual pues no es mucho. Y además es muy importante ver que estos deshumidificadores no levanten más polvo, porque pues esto puede exacerbar los síntomas. Y bueno, entonces se ha visto que el aire acondicionado, pues como va a disminuir la humedad, sí puede ser una manera, pues sobre todo en los meses más cálidos, de disminuir o de controlar la humedad, por así decirlo. Bueno, en cuanto a las aspiradoras, como ya habíamos mencionado, sí puede producir una disminución significativa, aunque no total, de los alérgenos. Lo malo es que perturban el polvo. Entonces aquí se le debe decir al paciente, si es el hijo, pues decirle a la mamá que lo saque de la casa o que no esté ahí expuesto por lo menos 20 minutos. O si es el paciente el que va a limpiar, pues que si se pudiera utilizar un tipo de mascarilla, pues también estaría bastante bien. O de preferencia que pues no lo hiciera él. Y se ha visto que es mejor si el filtro que tienen las aspiradoras está equipado con un filtro HEPA. Eso sería mejor, ¿verdad? Más que una aspiradora común y corriente. Ahora, en cuanto a los limpiadores del aire, pues el mejor enfoque es utilizar un filtro de aire de partículas de alta eficiencia que se llama HEPA. Esta permite el paso de aire, pero detiene o elimina el 99.7% de las partículas menores de hasta punto un micrómetro. Y la evidencia entre esto, pues es también una evidencia moderada a mixta, porque pues hay pruebas pues, que dicen que sí funciona, sobre todo que sí puede reducir los síntomas alérgicos, los síntomas respiratorios, perdón, en los pacientes alérgicos, por lo cual pues sí se puede argumentar que pueda ser útil, pero igual hay que ver que no vaya, o sea, que esté situado en un punto en el que no levante el polvo. Y por último están los acaricidas, que su uso pues ha producido la verdad una disminución muy modesta en la concentración de los alérgenos de ácaro cuando se aplican en las alfombras. Incluso estos pueden ser irritantes para los asmáticos, entonces su uso no, o sea, este es el que menor evidencia tenía. Pero bueno, pues es algo que existe y también puede disminuirlos, aunque en una cantidad que no ha mostrado disminución en los síntomas. Entonces, ahora en cuanto a la evidencia de estas medidas de evitación, bueno, estudios informaron que las pruebas para ofrecer una recomendación definitiva eran insuficientes, pero estos estudios, aunque algunos fueron pues, metaanálisis y revisiones sistemáticas, tenían una metodología muy variable. Por ejemplo, muchos de estos metaanálisis que se utilizaron para hacer estas recomendaciones, pues mezclaron la información que tenían de niños y de adultos, y sabemos que pues eso no es igual. Generalizaron también las diferentes mediciones de los parámetros del asma, es decir, vieron exacerbaciones, vieron disminución de PES, vieron función pulmonar, vieron calidad de vida, vieron hiperactividad bronquial y todo lo generaron en un mismo desenlace para emitir esta recomendación. Entonces, por eso menciono que hay como varias como letras pequeñas que tenemos que leer o informarnos cuando vemos estas recomendaciones. También estos estudios que se utilizaron para estas recomendaciones mezclaron el periodo de observación, o sea, los periodos cortos, que pues obviamente un periodo corto no va a producir una disminución muy significativa, los mezclaron con periodos de meses. Entonces, bueno, son varias como debilidades que, aunque hayan sido recomendaciones por metaanálisis, pues hay que ver muy bien cómo fueron o de dónde provienen estas recomendaciones. Por lo tanto, es muy importante reconocer estas limitaciones y pues al final se sugiere que nosotros aconsejemos a nuestros pacientes sensibilizados que sí implementen todo este conjunto de medidas para reducir la exposición a los ácaros. Y es mejor lo antes posible. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre la inmunoterapia. Sobre todo, junto con los pólenes, va a ser la que tiene mayor evidencia y mayor recomendación para el uso de inmunoterapia tanto en niños como en adultos, para los síntomas de rinitis, rinoconjuntivitis, asma y dermatitis atópica. Se ha visto que reduce los síntomas, reduce el uso de los medicamentos, mejora el control del asma, disminuye la hiperactividad bronquial y al final de cuentas también mejora la calidad de vida. Ahora, en cuanto a la calidad de los... porque se está cambiando, perdón. En cuanto a la calidad de los extractos, bueno, obviamente siempre se recomienda que sean extractos estandarizados, porque esos son los más seguros, los que tienen, pues, menor riesgo de exacerbaciones o de síntomas, y para los extractos viejos de inmunoterapia o los no estandarizados, bueno, la evidencia es menor, pero también le digo, sobre todo junto con los pólenes, es de los alérgenos a los que más evidencia se recomienda la inmunoterapia. Y bueno, esto aunado siempre a las medidas de evitación. Eso es muy, muy importante recalcarlo para que no se nos olvide recomendarle todo eso que acabamos de mencionar a nuestros pacientes. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca de la cucaracha. Este es el segundo alérgeno de los más importantes.
tenemos que las primeras observaciones de que las cucarachas se podían comportar como alérgenos fueron observadas por estos autores Burnton y Brown en 1964 en Nueva York, que ellos vieron que había una gran cantidad de niños que tenían pruebas cutáneas positivas al extracto de la cucaracha. Más adelante, casi 10 años después, en Chicago, Kang y colaboradores también establecieron una relación causal entre los síntomas de alergia a la cucaracha y el asma mediante la demostración de una broncoconstricción después de la inhalación de este extracto de cucaracha en los pacientes que eran alérgicos asmáticos. Entonces, la alergia a las cucarachas, bueno, se ha establecido como una causa muy importante durante más de 50 años. Como podemos ver aquí, desde 1964 ya había estos estudios en los pacientes alérgicos. Ahora, según las pruebas cutáneas, hasta el 60-80% de los niños de la ciudad con asma están sensibilizados. Y además, esta combinación, esta mezcla de sensibilización más exposición, se ha visto que produce una morbilidad mucho mayor y una gravedad del asma mucho más importante que otros alérgenos, ya sea pólenes, ácaros de polvo doméstico, perros y gatos. O sea, sobre todo el de las cucarachas va a producir síntomas de asma muy graves. Y bueno, ¿cuáles son las fuentes de alérgenos? Igual que los ácaros, es el cuerpo entero, su epitelio, sus secreciones, sus huevos y la materia fecal. Entonces, existe un gran número de especies de cucaracha en todo el mundo, aproximadamente son más de 4.000 especies, pero solo 25 son las cucarachas domiciliarias. Y de estas incluyen a esta que tenemos aquí, que es la Blatella germánica, o la alemana más bien, la americana, la oriental y la café. Entonces, predominan dos, son estas dos que tengo aquí a la izquierda, que están en rojo. La alemana y la americana son las más importantes. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la alemana generalmente va a predominar en un clima templado y seco y la americana va a estar en un clima tropical. Ahora, es muy importante mencionar que también hay reactividad cruzada interespecie, como habíamos visto. Bueno, para empezar, entre estas dos, o sea, entre la alemana y la americana, pero también con crustáceos, moluscos, insectos y como vimos hace unas diapositivas con los ácaros de polvo doméstico. Entonces, bueno, los alérgenos de la cucaracha son fuertes inductores de sensibilización y de asma, y por lo tanto la alergia a las cucarachas es muy, muy frecuente. ¿Por qué? Pues porque las cucarachas están en todas partes. Es muy importante entonces que se investigue de manera rutinaria en todos nuestros pacientes que tienen asma o rinitis. Ahora, se sabe que también es un factor de riesgo para las visitas a urgencias y los ingresos hospitalarios, como mencionaba, para asma un poco más grave, y se ha visto que tiene niveles totales más altos de IgE que el asma por otros alérgenos como por el polen. Los resultados de un estudio de cohorte, se ha visto que los niveles que son sobre todo mayor a 2 para BLAGE1 y mayor a 8 unidades por gramo de BLAGE2 incrementan el riesgo de asma, y se sabe que por lo menos más de 10% de las casas va a tener niveles más elevados de eso. Pero si vemos que pues estos insectos son ubicuos en todas las casas, pues es un buen porcentaje, un porcentaje muy alto de pacientes que tienen estos niveles que pueden sensibilizar y producir síntomas. Entonces, la exposición temprana a estas cucarachas puede aumentar el riesgo de padecer asma en los niños de familias atópicas. Ahora sí, en un estudio que se hizo desde el nacimiento hasta el año, se vio que los pacientes que estaban expuestos desde el nacimiento tenían un riesgo hasta 4 veces mayor en comparación con los niños que no estaban expuestos desde el nacimiento o que estaban expuestos a niveles más bajos de 2 y de 8. Y otra cosa muy importante que me llamó la atención es que estos alérgenos de la cucaracha también tienen una interacción con la contaminación ambiental, porque se vio que, bueno, aparte pues, de que los contaminantes ambientales también son ubicuos, cuando se mezclaban aumentaba el riesgo de sensibilización cuando estos estaban expuestos a la cucaracha y a los hidrocarburos aromáticos policíclicos. Entonces se concluye que estos pudieran actuar como un adyuvante en el desarrollo de la sensibilización a las cucarachas en entornos urbanos. Entonces, bueno, eso es muy importante porque pues contaminación hay en todos lados, cucarachas hay en todos lados, entonces pues el porcentaje de la sensibilización y la posible desarrollo de alergia en nuestros pacientes pues puede ser muy alto. Entonces, ahora sí vamos a hablar acerca de los alérgenos mayores y menores de la cucaracha. Vamos a empezar con los que están en rojo, circulados en rojo, son los alérgenos mayores, o los que están también subrayados como en amarillo que puse. La G1 es una proteína digestiva que es homóloga de las microvellosidades del intestino de estos animales, y está involucrada sobre todo pues, en la absorción de fosfolípidos y en la excreción de lípidos. O sea, esta va a estar excretada
o se va a ver en las heces de estos animales. Y entonces si las encontramos, pues es un buen marcador de que existe este animal. El BLAG1 cruza con PER-A1, PER-F1 y BLA1 también de otras especies de cucarachas. O sea, acuérdense que este es un alérgeno mayor que tiene mucha reactividad cruzada entre otras especies similares. Ahora, BLAG2, esta es una proteasa aspartica inusual, así se llama, que es una molécula de las que más activa la IgE, hasta un 42, hasta un 70%, y que con la que más frecuente se ha visto en pacientes que tienen asma persistente. Es decir, en pacientes con asma persistente se ha visto en 81% de ellos, y en pacientes con rinitis solo en 45% de ellos. Entonces vemos que esta es muy inductora del asma que habíamos mencionado. O sea, esta pudiera considerarse como un marcador de enfermedad grave de la vía aérea, y también eleva las citocinas proinflamatorias. Después, el BLAG3, pues la verdad este es de un alérgeno menor. Estas generalmente pues tienen una mayor homología con otras proteínas de insectos, son la arifolina y la hemocianina. Pero después este es un alérgeno menor, no tiene tanta relevancia clínica. Después está BLAG4, que esta es una lipocalina que está expresada única y exclusivamente en el aparato reproductor masculino. Y pues se funciona para la reproducción de las cucarachas. Después, BLAG5 es nuevamente una glutatión, una transferasa de glutatión S, que si se acuerdan, esta era igual que la DERP8 del ácaro. Y entonces, esta es una de los alérgenos más prevalentes en la cucaracha y es un alérgeno mayor que va a producir, como habíamos mencionado, pues esta reactividad cruzada con los ácaros de polvo doméstico. Después tenemos a BLAG7, que es el equivalente al ácaro, a la tropomiosina. Este también es una tropomiosina que es el equivalente al DERP10 de los ácaros. Entonces, este es igual. Es como si fuera el equivalente al 8 y el 10. Este va a ser el 5 y el 7. Este también es un panalérgeno que va a producir mucha reactividad cruzada con ácaros de polvo doméstico, con crustáceos, con helmintos, con los mismos que los otros, con el camarón. Por eso este también es muy importante tenerlo en cuenta. Después me voy a ir hasta PER-A9, que esta es una arginina quinasa que se involucra sobre todo en el metabolismo del ATP. Este también es un panalérgeno, sobre todo en todos los invertebrados, como camarón y el ácaro de polvo doméstico. Y va a estar presente, es como lo contrario a BLAG2. Este va a estar en 80% de los pacientes con rinitis alérgica y bien poquito, solo 2.8 en los pacientes con asma. Y bueno, por último, PER-A10 es una proteasa de serina que también está en el sistema digestivo de la cucaracha, y también cruza con el ácaro de polvo doméstico. ¿Se acuerdan que también tiene una proteasa de serina? Y esta PER-A10 es muy importante porque va a inducir una sensibilización de tipo 2 por las células dendríticas, como vamos a ver más adelante. De hecho, es en la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a ver los efectos de los alérgenos de la cucaracha en las células epiteliales de la vía aérea. En primer lugar, lo que van a hacer estos alérgenos, imagínense que aquí está la cucaracha y aquí están sus alérgenos. Como mencioné, DERP10, como acabamos de, es una proteasa de serina. Lo que va a hacer una disrupción del epitelio, porque pues es una proteasa va a como producir esta disrupción en el epitelio respiratorio y va a poderse introducir o va a aumentar la permeabilidad con mayor facilidad. Entonces, esta es como la primera manera en la que producen, o en la que comienza la sensibilización, por así decirlo. Entonces, estas van a actuar a través de receptores. Este es el receptor PAR2, es al que se va a unir la PER10 y va a producir que se internalice con mayor facilidad. Después, al activarse esta PAR2, se va a producir una liberación, ahora sí aquí en el 2, se va a producir una liberación de todas estas interleucinas y citocinas, IL6, IL8, IL25, etcétera, que van a favorecer hacia el cambio hacia tipo TH2, que es lo que mencionábamos, por eso PER-A10 es de las más importantes. Y por último, estos alérgenos también van a interactuar no solo a través de este receptor PAR2, sino también a través de este receptor CLR, en el cual y también TLR2 se van a unir con mayor facilidad a las células dendríticas, y esto va a favorecer esta unión con la subsecuente activación del sistema pues inmune adaptativo y la producción de anticuerpos que después, o sea, favorecido con estas interleucinas más esta activación de las células dendríticas, pues va a favorecer que se hagan anticuerpos de tipo IgE por los linfocitos B y que vayan y se pongan en la membrana celular de los mastocitos. Entonces, prácticamente así es como la interacción de estos alérgenos va a producir la sensibilización y posteriormente la alergia. Entonces, el diagnóstico de alergia a la cucaracha pues es nuevamente muy similar al de
al del ácaro de polvo doméstico va a ser una historia de signos y síntomas tanto de rinitis y asma. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer primero las pruebas cutáneas. Este siempre es el paso inicial porque son fáciles, son rápidos y pues son en general, dependiendo del extracto, pues van a ser confiables. Bueno, a diferencia de los alérgenos para el ácaro de polvo doméstico, para los pólenes, no están estandarizados los de la cucaracha y tienen pues una concentración de proteínas muy variables en los extractos, por lo que pueden tener una potencia baja. Es solo importante saberlo, que pues no son tan confiables como los del ácaro o los pólenes. Pero bueno, si nos sale positiva la prueba, pues ya podemos considerar el uso de inmunoterapia. Recordemos que siempre aunado al control ambiental. Y si salen negativas y la historia clínica es muy sugestiva, pues podemos hacer el diagnóstico molecular por componentes, el cual está disponible sobre todo para BLAG 1, 2, 5 y 7, que si se acuerdan son los que producen reactividad cruzada. Y si a estos, si juntamos todos estos, podemos obtener un diagnóstico entre el 50 y 65% de los pacientes. Si salen positivos, pues ahora sí, nuevamente podemos considerar la inmunoterapia, y si salen negativos, pues hay que buscarle por otro lado. Recordemos que se hacen BLAG 5 y 7 por la reactividad cruzada que tenían con el ácaro, con ciertos crustáceos y con ciertos parásitos. Muy bien, ahora en cuanto al tratamiento, pues tenemos que una reducción de la exposición a los alérgenos ambientales, tanto en los hogares de los pacientes que tienen asma y rinitis inducida por los ácaros, sí se puede lograr utilizando todas estas estrategias. La primera, pues, es exterminar con trampas y pesticidas. De preferencia se pide que sea por profesionales para exterminar todas las cucarachas. Se recomienda también que haya un aspirado y una limpieza a profundidad de toda la casa para eliminar los reservorios. Se recomienda también mantener la basura fuera de casa y eliminarla diariamente. También lavar diariamente los platos para que no haya restos ahí de comida, ni de grasa, ni de nada, porque estos pues, son los alimentos para las cucarachas. También guardar la comida en plásticos contenedores herméticos y sellar sobre todo las rendijas y otras probables grietas o agujeros por donde puedan entrar estos animales. También eliminar los posibles suministros de agua, porque pues a diferencia de los ácaros, estas sí toman agua por la boca. Entonces si hay goteos detrás del refrigerador o en la llave, pues hay que quitar sus fuentes de alimentación. Sobre todo se centra en quitar la fuente de alimentación y quitar las puertas de entrada y pues pesticidas para eliminarlos. En comparación con ninguna intervención, estos enfoques sí tienen una reducción sustancial en los niveles de alérgenos de cucaracha de un 80 a 90% de los alérgenos, que se correlaciona con una disminución de los síntomas del asma. Sin embargo, es muy importante mencionar que esto es en general en todos los alérgenos, que los alérgenos de la cucaracha pueden persistir durante meses después de la erradicación de estos insectos. Y esto va para todos, pero bueno, vamos a verlo como quiera más adelante. Y en cuanto a la inmunoterapia para estos animales, bueno, pues la evidencia aquí es un poquito más limitada en su eficacia, porque aquí pues no hay ensayos clínicos controlados con placebo que evalúen su eficacia en la rinitis alérgica y en el asma. Sí hay un estudio que demostró reducciones significativas en los síntomas cuando se empleaban estas medidas junto con la inmunoterapia, y que también disminuía el uso de los medicamentos en pacientes que eran alérgicos a la cucaracha en comparación a los controles. Por lo que esto sugiere que pues sí pudiera ser efectiva. Entonces, igual como hemos mencionado, por la variabilidad de los extractos, es posible que no se pudiera alcanzar una dosis adecuada, por eso se prefiere unas dosis altas de los extractos, y si se va a utilizar, se recomienda que sea en extractos glicerinados. Ahora, si se prescribe inmunoterapia, se ha visto que es un poco más eficaz la subcutánea que la sublingual, pero ambas son igual de seguras. Y entonces, como conclusión en cuanto a la inmunoterapia para la cucaracha, es que pues sí pudiera ser una diferencia en el tratamiento para los pacientes asmáticos, sobre todo los asmáticos con síntomas como persistentes y moderados, que están sensibilizados a esta y que tienen síntomas perennes más anticuerpos IgE específicos contra ella. Y acuérdense siempre con las medidas de evitación, o sea, esto siempre va a ser en todo. Sin embargo, como no hay un alérgeno muy dominante, así como en el ácaro de polvo doméstico, que es el 1 y el 2, los perfiles de sensibilización, que son muy variables a los antígenos de las cucarachas, pues han obstaculizado la producción de estos extractos estandarizados. Pero bueno, entonces, pues es importante que sepamos que pudiera ser un beneficio, sobre todo si se junta con medidas de evitación. Y ya por último, vamos a hablar de los perros y gatos. Tenemos que, las mascotas están presentes hasta en el 60% de los hogares y son un factor de riesgo para el desarrollo tanto de rinitis alérgica como asma.
Su filum es el filum cordata, son de la clase Mammalia, del orden carnívora, y se divide su familia en Felidae y Canidae según, bueno, pues respectivamente. La sensibilización al perro y al gato pues varía también en cuanto pues, al estudio del que se haya sacado. Por ejemplo, en Europa se sabe que hasta un 26% están positivos para los gatos y un 27% de las personas son sensibles a perros. En Estados Unidos baja un 12% para los gatos y un 11.8% para los perros, y en España hasta el 6% de la población general se ha visto que pudiera estar sensibilizada. Pero sobre todo se ha visto que hasta un 25 a 65% de los pacientes que tienen asma persistente, igual que la cucaracha, están sensibilizados a estos animales, lo que la convierte en la tercera causa principal de asma, no sé qué está pasando, perdón, de asma alérgica, después de los pólenes y después del ácaro de polvo doméstico. Es importante mencionar que esta prevalencia aumenta con la edad. En niños de 3 a 6 años se ve que es de 5.7% y en adolescentes de 14 a 17 hasta un 17.2%. Además, la sensibilización a epitelios, pues no nada más se da en los hogares, ¿verdad? También es importante mencionar que pues, puede ser en personas que, pues trabajadores de la salud o no necesariamente o investigadores o veterinarios que trabajan con esos animales, y ellos van a constituir hasta un tercio de los pacientes sensibilizados. Ahora, los alérgenos de las mascotas, como habíamos dicho desde el principio de la clase, son partículas pequeñas, menores a 5 o 10 micrómetros, lo que, como había mencionado, los hace flotar por mucho tiempo, lo que hace que pues, las personas estemos inhalando estos alérgenos de manera más prolongada. Su vía de sensibilización son varias, puede ser inhalada, es la más frecuente, pero también puede ser por contacto directo con la caspa, el pelo y la saliva de estos animales, e incluso hay casos reportados de anafilaxia por mordedura de gatos. Ahora, los alérgenos se adhieren a la ropa favoreciendo así el transporte pasivo, y esto es muy importante porque hay varios estudios que mencionan que hay niños que son ubicuos en escuelas, en guarderías, en transporte público y en casas donde no hay mascotas. Y el grado de contacto indirecto es tan significativo que se puede producir una sensibilización e incluso alergia en niños o en adultos pues, que no tienen un gato, y esto se ha visto hasta en más de un tercio de los pacientes, lo cual lo hace como un problema de salud pública, por así decirlo. La sensibilización se ha visto en las escuelas, que la sensibilización a gatos en pacientes que no tienen gatos puede llegar a ser tan alta como, pues sí, 34%. Y en cuanto a la dermatitis atópica, en realidad no hay un consenso sobre evitar o limitar la exposición, ya que pues no hay evidencia de que la exposición a ellos induzca ya sea desarrollo o remisión de la dermatitis atópica, y por el contrario, incluso con los perros se ha visto que en el primer año sí puede disminuir el riesgo de desarrollar dermatitis atópica hasta en un 25%. No se ha visto este mismo efecto en los gatos, este solo es con los perros. Pero bueno, ahora vamos a hablar sobre los alérgenos de las mascotas. Estos están presentes sobre todo en la saliva, en la orina, y pues estos alérgenos también se pueden adherir a su piel o a la caspa, al pelo y a la caspa de estos animales, y se dispersan, les digo, muy importante que se dispersan de manera pasiva. Estos alérgenos se pueden detectar en casas que no tienen mascotas, pero son de 10 hasta 1000 veces mayores en casas con mascotas, inclusive si el animal ya no está presente en ese momento o si vive afuera, por lo que los pacientes pueden desarrollar pues, los síntomas incluso en ausencia del animal. Esto es muy importante para más adelante que vamos a ver las medidas de evitación. Ahora, concentraciones de FeLD1, que es el alérgeno más importante del gato, que producen sensibilización o que se asocian sobre todo al mayor riesgo de sensibilización en individuos alérgicos desde 2 a 20 nanogramos por metro cúbico, y el del perro es el CANF1 con cantidades de 1 a 8 microgramos por gramo. Bueno, entonces, ¿cuáles son los alérgenos mayores y menores de los perros y de los gatos? Los alérgenos mayores los puse en azul y los menores en naranja. Puse los más importantes. Los alérgenos mayores, como aquí dice, son lipocalinas, como aquí está lipocalina, la calicaína, bueno, el F6 también es lipocalina y FeLD4 también es lipocalina. Esos son los alérgenos más importantes y constituyen una familia de proteínas que pueden hacer también mucha reacción cruzada con la de otras especies. Por ejemplo, la que tenemos aquí, CANF6, donde está aquí, CANF6, que es una lipocalina del perro, con FeLD4, que es una lipocalina del gato, con MUS-M1, que es una lipocalina del ratón, RAT-N1 de la rata, EC-C1 del caballo y ORI-C4 del conejo. Entonces, estas lipocalinas van a producir mucha reactividad cruzada interespecies. Y los alérgenos menores son las albúminas, que estas son CANF3, como tenemos aquí, es un alérgeno menor, y FeLD2, también las albúminas. Estas te digo, no las puse porque las que puse coloreadas son las más importantes. Estas también frecuentemente van a tener reactividad cruzada.
Y es importante mencionar que hasta 75% de los individuos que están sensibilizados a una sola mascota van a tener un riesgo hasta 14 veces más de probabilidad de estar sensibilizado a otros animales. Y esto es por las lipocalinas y por las albuminas que producen es una importante reactividad cruzada. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar rápidamente sobre los alérgenos mayores del perro, que tenemos que, bueno, nuevamente el CAN-F1 es la lipocalina, son F1 y F5, los alérgenos mayores. La CAN-F1 es el mejor marcador, está positivo en 70% de los pacientes y se asocia a una rinitis persistente. Y esto se ha visto que se encuentra hasta en un tercio de los hogares que no tienen perros. En cuanto a CAN-F2, se vio que su alergia es más frecuente en niños con asma grave, en un 22% en comparación con los niños que tienen asma controlada, ningún niño con asma controlada va a ser alérgico a CAN-F2 versus 22% de los que tienen asma grave. En cuanto a CAN-F6, bueno, este está presente en 38% de los pacientes sensibilizados al perro, pero también 60% de los que están sensibilizados al perro y al gato, porque, como habíamos mencionado, es una lipocalina que hace reacción cruzada con la lipocalina de FeLD4. Y por último está CAN-F5, que esta es una calicreína prostática que se encuentra en la orina y en la caspa de los perros macho no castrados. Este tiene mucha homología con el antígeno prostático específico del líquido seminal de los humanos, por lo que se ha visto que, bueno, esa es una como situación especial en la que hay síntomas después, al entrar en pacientes que son alérgicos a CAN-F5, hace reactividad cruzada con este líquido seminal del humano y puede producir síntomas. Ahora, es muy importante mencionar que estos pacientes que son única y exclusivamente como alérgicos a CAN-F5, al castrarlos a los perros o si tienen perros hembra, eso sí los pueden tolerar. Y bueno, este también es un alérgeno mayor, igual 70% de sensibilidad, o sea, de IgE específica positiva. En cuanto a los alérgenos del gato, igual los alérgenos mayores son FeLD1 y FeLD4. FeLD1 es muy importante porque esta es una uteroglobina que se asocia con la producción de hormonas, sobre todo también en los gatos macho. Este alérgeno es muy, muy importante porque va a estar positivo en 95% de los pacientes que son alérgicos a los gatos y se encuentra también en 75% de los pacientes que no tienen gatos. Este se asocia sobre todo a asma más que a rinitis, el FeLD1. Bueno, también está presente en otras familias de gatos como los tigres, los jaguares, los pumas y los leones. Y bueno, FeLD4, aunque es un alérgeno mayor, se desconoce su importancia clínica, solo se sabe que pues, produce una sensibilización importante. Y FeLD2 es una albúmina, es un alérgeno menor, que esto es importante porque produce un síndrome que se llama síndrome del gato cerdo, que es una anafilaxia después de consumir carne de cerdo, y se asocia sobre todo, FeLD2 es muy, muy importante porque es el que se asocia a dermatitis atópica en niños con alergia a gatos. Y por último, FeLD5 es una IgA que también se asocia a otro síndrome que se llama síndrome del alfa-gal o una anafilaxia retardada por reacción cruzada con la galactosa alfa 1,3 galactosa de otra carne de mamíferos como los corderos o como la carne de res y van a producir pues estos síntomas de anafilaxia retardada. Bueno, el diagnóstico nuevamente pues es igual, es con pruebas cutáneas, pero aquí varía un poquito. Aquí primero se recomiendan pues las pruebas cutáneas, ¿no? Obviamente con extractos estandarizados, y aquí varía un poquito en cuanto al gato y al perro. Si el gato, o sea, en gato se consideran adecuados los extractos que hay, pero en perro hay mucha variación entre compañías sobre la cantidad de los extractos de las proteínas que tienen para la realización de estos, por eso son mucho más confiables en los gatos que en los perros. Ahora, si los síntomas son muy sugerentes de alergia animal y salen las pruebas cutáneas negativas, podemos hacer IgE sérica. Sí, con los extractos igual, completos. Si las pruebas salen negativas, pues podemos repetir las pruebas cutáneas más adelante o valorar, pero la verdad es que la evidencia para recomendar una prueba de brocación es muy, muy débil. Generalmente, pues se repiten y vemos si sale alergia. Si sale alergia, ahora sí. Si está monosensibilizado al gato, pues ya nos podemos quedar con el diagnóstico o también al perro. Prácticamente si está monosensibilizado, bueno, ya tenemos el diagnóstico, pero si no está si salen a los dos, pues podemos pensar que puede haber una reactividad cruzada y nuevamente es aquí cuando entra el diagnóstico molecular que nos va a servir para diferenciar entre pues, las lipocalinas, ¿no? Vamos a ver si en realidad es el perro o el gato o si eran los dos o si solo es la reactividad cruzada entre las lipocalinas. Ahora es bien importante mencionar que para el gato es igual hacer pruebas cutáneas o sea, hacer pruebas cutáneas que diagnóstico molecular, pero para el perro no. Para el perro sí es mejor el diagnóstico molecular y entre más alérgenos tenga, mejor.
Bueno, voy a hablar brevemente, ya nada más quedan 5 minutos, sobre las medidas de control. Aquí igual se recomienda una combinación de las siguientes medidas, ya que sí ha demostrado cierta utilidad. Ahora, quiero mencionar muy importante que los estudios nuevamente para recomendar esto son de hace muchos años y con muy pocas personas. Entonces, también hay que guardarlo con reserva, y toda la evidencia de estas dos intervenciones es una evidencia de 4C. Entonces, lo ideal, pues obviamente es evitar completamente al animal si se demuestra esta relación causal, ¿verdad? Pero generalmente es muy poco posible que se pueda hacer esto. ¿Por qué? Porque uno, el impacto emocional, y dos, porque hay alérgenos de los animales, como ya vimos, en ambientes en los que no están los animales. O sea, aunque te lo lleves, uno, va a tardar más de 4 meses en que las concentraciones en realidad disminuyan, y dos, el transporte pasivo es muy importante. Entonces, a lo mejor aunque se lo lleven, pues no va a servir mucho. Entonces, por eso no se recomienda tanto. Aquí hay un estudio nada más, que fue un estudio prospectivo no aleatorizado, que solo se hizo en 20 pacientes adultos, sobre la eliminación de las mascotas, y ahí sí se evidenció que hubo reducciones tanto en el uso de los medicamentos como en los niveles de IgE específica, pero sin una disminución muy significativa en cuanto a los síntomas. Y también, por otra parte, también se ha descrito que algunos pacientes pueden desarrollar una respuesta clínica más baja cuando están como continuamente expuestos a niveles de alérgenos, como si fuera en niños en granjas, por así decirlo. Entonces, pues hay una evidencia controversial en cuanto a esta recomendación. Pero bueno, otra recomendación puede ser bañarlos por lo menos 2 veces por semana, aunque con los gatos sobre todo, pues esto va a ser un poco más difícil, y pues tampoco disminuye tanto los niveles de alérgenos. Y la otra, pues, es mantener a la mascota, aunque sea pues fuera del dormitorio. Otras medidas de control, pero como vemos, todas estas ya son una evidencia 5D, entonces, pues estas hay que tomarla con reserva. Pues es los purificadores de aire, igual con filtros HEPA, pues se ha visto que disminuyen entre un 30-40% los niveles de alérgenos del gato en comparación con un filtro placebo, pero no disminuye los alérgenos que están asentados, o sea, los que ya están sobre superficies, y entonces puede haber una mejoría, la verdad es que nula o muy mínima, sobre los síntomas de rinitis y asma. Por eso es una evidencia 5D. Ahora, si se utilizan en varias habitaciones junto con aspiradoras de alta eficiencia con filtro HEPA también, bueno, ahí sí pudiera haber una mejoría en los resultados clínicos, pero esto es en muchas habitaciones. Ahora, el uso de fundas para colchones y almohadas como la de los ácaros menor a 6 micrómetros pudiera ser también beneficiosa. Reducir nuevamente los reservorios, que son almohadas, alfombras, tapetes, tapices, y también se ha sugerido que lavarlos con hipoclorito de sodio y ácido tánico pudiera ayudar. La aplicación de lociones tópicas que encapsulan los alérgenos en los perros o en los gatos, la verdad es que también la evidencia era muy baja, pero bueno, es algo que también se pudiera utilizar. Y algunas medidas extra, pues, es cambiarse de ropa cuando se va a pasar de un área donde había mucho alérgeno a uno con poco alérgeno, y viceversa. Y la evidencia de razas hipoalergénicas es nula. Incluso se ha visto que hasta producen más alergia a estos perros que mencionaban hipoalergénicos. Entonces, no está recomendado las razas, o sea, dar un perrito para que te disminuya el asma. Y bueno, ya para terminar, en cuanto a la inmunoterapia, se ha visto que tanto en perros como en gatos, la inmunoterapia aumenta la IgG e IgG4 y reduce el tamaño de la roncha en las pruebas cutáneas. Pero en los perros la mejoría clínica no es significativa, pero en los gatos sí. Ellos tienen una mejoría clínica estadísticamente significativa en los síntomas conjuntivales nasales, en la hiperreactividad bronquial, en los pacientes que tienen rinoconjuntivitis y asma al año de tratamiento. Entonces, ¿por qué los perros no? Pues por lo que habíamos mencionado, los extractos de los perros son de más baja calidad, tienen una variabilidad más en su alergenicidad y en la complejidad del perfil alergénico de los perros, porque recordemos que los gatos 95% va a ser a FeLD1, entonces pues el FeLD1 es como muy potente y ya con eso tienen una buena inmunoterapia. Pero bueno, en cuanto a la conclusión, aunque el mejor tratamiento es evitar la exposición, sí se puede dar la inmunoterapia cuando hay exposición continua y síntomas que están inadecuadamente controlados, aún con las medidas de evitación y farmacoterapia. Para gatos, ideal, los que están monosensibilizados a FeLD1. Para los perros, pues hay estudios contradictorios, porque la calidad de los extractos no es la mejor, pero si están más estandarizados, pudiera ser que sí haya beneficio. Entonces, ya para terminar, en cuanto a las conclusiones, yo escribí que existe una gran evidencia que indica que la exposición a los alérgenos intramuros se asocia con una alta morbilidad y un aumento en la gravedad de enfermedades alérgicas como asma, rinoconjuntivitis alérgica y dermatitis atópica. Que el conocimiento del origen de los alérgenos más importantes y de sus moléculas relevantes va a llevar a un mejor conocimiento de la verdadera alergia en lugar de las de sensibilizaciones o de reacciones cruzadas. Que el proceso de recuperación de una exposición prolongada a alérgenos toma meses, no días. Para nosotros decir a nuestros pacientes que si van a quitar al perro, pues no va a mejorar en varios meses, probablemente, si es que, pues sí.
y que a pesar de que la inmunoterapia se ha utilizado en la práctica clínica a diferentes aeroalérgenos, su eficacia clínica y su seguridad se han demostrado únicamente para los pólenes y para los ácaros de polvo doméstico. Lo demás ya está un poco más dudoso, pero como quiera están sus recomendaciones. Y por el contrario, pues hay evidencia de alta calidad muy limitada para apoyar el uso de inmunoterapia a otros aeroalérgenos como los animales peludos, los mohos, las cucarachas, y los datos no deben ni pueden extrapolarse de los ensayos clínicos dirigidos a los pólenes y a los ácaros de polvo doméstico. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su